En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba, y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Les invito a que podamos considerar la palabra del Señor en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a compartir de ahí, para comenzar esta reflexión, el versículo 1. Dice la palabra del Señor: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Eres grande, Dios. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Siempre el Señor Jesucristo anticipó a sus discípulos con respecto a cómo se desarrollaría su ministerio. Sin embargo, a medida que se fue acercando a ese proceso de la crucifixión, parece que también Jesús iba preparando a sus discípulos para aquello. Ahora no sería un momento tan sencillo para sus discípulos que compartieron con él, con Jesús, 3 años y un poco más. El hecho de desapegarse, de no estar con el Maestro, seguramente iba a ser una instancia en la que ellos iban a tener que afirmarse, pero fuertemente, en las palabras que Jesús les había hablado, las promesas, porque Él siempre cumple lo que habla. Y sabe, para comprender mejor este pasaje, particularmente estas palabras que hemos leído, es necesario que vayamos a la última parte del capítulo 13 de Juan. Porque hay un diálogo entre Jesús y Simón Pedro. La Escritura dice: le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Ya Jesús les había anticipado cuál era el camino, cuál era la ruta que seguía en su ministerio. Y aquí encontramos a Pedro haciendo esa pregunta. Lo encuentra usted en el versículo 36 del capítulo 13 de Juan. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Por eso estamos hablando de esa separación. Pero Jesús dice, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Mire qué interesante esto. Ahora no puedes, pero después me seguirás. A través de las Sagradas Escrituras podemos conocer la personalidad de uno de los más destacados apóstoles, Pedro. Un hombre impulsivo. Un hombre que sin lugar a dudas amaba a Jesucristo. Sigue diciendo el relato bíblico, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Claro, usted cree que Pedro se iba a quedar así nomás. Por eso le digo que conocemos un poco de su personalidad por estos escritos. Y obviamente también por la revelación que nos da el Espíritu Santo.
y le hizo la misma pregunta que quizás cualquiera de nosotros le haría a Jesús. Señor, ¿por qué no puedo ir ahora si yo quiero estar contigo? Mi vida pondré por ti. Y dice el versículo 38, siempre en Juan capítulo 13, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? Y escuche lo que sigue. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ahora, esta fue una conversación entre Jesús y Pedro, entre ellos dos, que ahora se amplía en el capítulo 14. Los discípulos sabían que Jesús iba a ofrendar, iba a entregar su vida en la cruz. Eso no fue sorpresa para ellos. Ahora, una cosa era escucharlos de Jesús anticipadamente y otra era vivir la presión de lo que significó el arresto y todo el castigo que se le dio a Jesús con los latigazos, etcétera, y verlo crucificado. Claro, eso impactaba más, y más encima en un cuadro que fue de terror y miedo para los discípulos, porque al fin y al cabo, a veces nosotros señalamos a Pedro y decimos, mire Pedro, que lo negó 3 veces, pero en realidad todos los discípulos lo dejaron a Jesús. Seguramente por el miedo, aquellos también fuesen crucificados o recibieran algún tipo de pena. La verdad que al fin y al cabo Jesús, en su hora difícil, sus discípulos no lo acompañaron. Ahora sigamos con el capítulo 14. Porque comienza el Señor Jesús diciendo, no se turbe vuestro corazón. ¿Sabe? Hay otra traducción que dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Porque se venía un momento difícil. ¿Sí? Iba a ser difícil, no iba a ser fácil. Otra traducción dice, Jesús les dijo a sus discípulos, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. La turbación. ¿Cuándo llega la turbación? En medio de los momentos difíciles. Ahí llega eso que quiere inundar nuestra mente, la preocupación, la angustia. Jesús les anticipa, no se turbe vuestro corazón. Y esto, ¿por qué lo destacamos? Porque justamente viene después de ese diálogo que tiene Jesús con Pedro, Pedro con Jesús. Que Jesús les anticipa que Él tiene que tomar un camino que por el momento ellos no lo pueden seguir. Mire lo que dice el versículo 33 del capítulo 13. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Bien, y ya leímos lo que fue la conversa de Jesús con Pedro. Pedro quería ir ya en ese momento. Y el Señor le da un anticipo, mira Pedro, esto va a pasar contigo. Me vas a negar. Ahora Jesús, ahora a todos sus discípulos, les dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Y escuche esto. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ya Jesús le comienza a hacer un adelanto. Como que Jesús les está diciendo, nos vamos a separar, pero nos vamos a volver a encontrar. Y Jesús les anuncia de que hay moradas. Otra traducción dice, en el hogar de mi Padre
hay lugar más que suficiente. Dice, si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Mire, ¿sabe que estas palabras nos dejan conocer el amor, la ternura de nuestro Señor Jesucristo? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para ustedes. Dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire, es necesario comprender el contexto. Ellos sabían que Jesús iba a entregar su vida ahí en la cruz. Jesús los está preparando. Jesús está preparando el corazón de ellos. Jesús sabe lo que le está infundiendo es esperanza para la hora crítica, para la hora difícil. Jesús les está diciendo, nos vamos a volver a encontrar, yo voy a preparar un lugar, pero ese lugar es para ustedes y en ese lugar hay espacio más que suficiente. Otra traducción dice del versículo 3, después de esto volveré para llevarlos conmigo, así estaremos juntos. ¿Usted cree que los discípulos querían separarse de Jesús? ¿Acaso no nos recordamos de ese capítulo 6 de Juan, cuando dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no iban más con él? Y Jesús le pregunta a quienes quedaron ahí, ¿ustedes también se van a ir? Y ellos dijeron, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? ¿Se da cuenta? Ellos permanecieron, ellos se quedaron ahí, ellos no querían separarse del Maestro. Y miremos lo que sigue en este texto muy interesante. Dice, y sabéis dónde voy, y sabéis el camino. Mire, qué normal es este diálogo. Porque usted podría creer y decir, bueno, sí, ellos por supuesto lo sabían, ya Jesús se los había dicho, pero sabe que ocurre algo. Porque Tomás toma la palabra, dice la Biblia, literalmente le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Eso fue lo que dijo Tomás. Ahora sigamos. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está la respuesta de Jesús para Tomás, del que dijo, no conocer el camino, no sabemos el camino. ¿Cómo vamos a llegar donde tú vas? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Otra vez, Felipe, esta vez es el que hace la pregunta. ¿Y qué le dice Felipe? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ahora, ¿sabe? Jesús le responde. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Avancemos al versículo 11, que es lo que dice la palabra del Señor. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire, hemos leído cosas que son bien relevantes. Por ejemplo, la promesa de Jesús, que los que creemos en Él, las cosas que Él hace, haríamos también. Pero aquí Jesús también les hace un llamado a ellos, a la obediencia. A una obediencia que va sujeta al amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Otra traducción dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Ve? Es interesante esa combinación. Saber que si decimos amar a Dios, el amor a Dios no se separa de la obediencia. Por eso Jesús le está diciendo eso. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Consolador con mayúscula. La C, la primera letra. Porque es uno de los nombres que se le da al Espíritu Santo. Yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y ahora detalla, dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto es una promesa maravillosa que Jesús les está dando a los discípulos. Por eso que les convenía a ellos que Jesús se fuera. Por eso Jesús le dice, les conviene que yo me vaya. Porque ya no era solamente Dios con ellos, en cierta expresión, ¿no es cierto? Dios con ellos, sino que Dios en ellos. Por eso dice la palabra del Señor claramente, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y fíjese la expresión que está en un tiempo futuro, porque esto se va a cumplir desde el libro de los Hechos, particularmente en el capítulo 2, dice, y estará en vosotros, el Espíritu Santo. Y sabe, otra cosa que yo quisiera destacar es lo que dice la palabra del Señor, para que esté con vosotros para siempre. Por eso que no estamos solos. Por eso que la iglesia no está sola. Y lo que tenemos que recobrar, en primer lugar, tomando estas palabras del Señor Jesucristo y este versículo 1, es no turbarnos. Y en segundo lugar, ¿sabe lo que es sumamente importante? Que la iglesia hoy recobre esa característica, esa cualidad que tenía la iglesia en sus inicios. Una dependencia del Espíritu Santo.
una obediencia al Espíritu Santo, que iba guiando los pasos, el transitar de la iglesia. ¿Sabe? No estamos solos. Si usted es creyente, si usted ha recibido, si usted ha confesado a Jesucristo como su Salvador, ¿sabe? Entonces en su vida habita el Espíritu Santo. Y si habita el Espíritu Santo, ¿sabe? La Biblia dice que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia, y que Él estará con nosotros para siempre.